Esto es Roundup, un herbicida para grandes trabajos. Este es el nuevo. Veo que en ese pone biodegradable. Es el antiguo. Ahora no lleva lo de biodegradable, así que ya no debe ser biodegradable. Es el mismo producto, no deben tener derecho a ponerlo ya. Seguro que no es biodegradable. Cuidado que no nos salpique en la cara. No, no soy un asesino. Estoy seguro de que esta soja Roundup Ready ya está lista para cosechar. Probablemente tiene, yo diría que un 11% de humedad, así que está perfecta para la cosecha. La primera vez que oí hablar de la soja Roundup Ready fue hace 8 años en una revista agrícola. Me pareció una innovación muy interesante. La soja contiene una proteína que ha sido introducida en la planta mediante manipulación genética que la hace resistente al Roundup. El Roundup se pulveriza sobre las plantas. Las ventajas son evidentes. Si busca en mis campos, no encontrará malas hierbas. Siga las instrucciones de empleo. Roundup no implica riesgo alguno para los seres humanos, animales domésticos y su medio ambiente. Marca registrada de Monsanto. Fabricado en Bélgica. Si ves caracoles, no los rocíes porque entonces no se podrán comer. Y ten cuidado con las fresas. Animo a todos los agricultores europeos a conocer la tecnología Roundup Ready. Francamente es muy buena para el medio ambiente. Es un sistema sostenible, así que pruébenlo. El mundo según Monsanto. Monsanto. Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready, literalmente lista para el Roundup. Los transgénicos de Monsanto han invadido el mundo, pero nunca una aplicación agroindustrial había despertado tantas pasiones y polémicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de los OMG? ¿Y puede el pasado de la empresa aclarar lo que realmente es o pretende ser en la actualidad? Fundada en 1901 en San Luis, en el estado de Missouri, Monsanto no ha sido siempre una empresa agrícola. Fue en primer lugar una de las mayores empresas químicas del siglo XX. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto. La química creativa hace maravillas para usted. Las maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Agente naranja, aspartamo,
Hormonas del crecimiento bovino. PCB. Los PCB, aceites químicos utilizados como aislantes en los transformadores eléctricos, fueron la estrella de la compañía durante casi 50 años. Se comercializaron como Aeroclor en Estados Unidos, Pyralene en Francia, Oclofen en Alemania, hasta el momento en que fueron prohibidos a comienzos de los años 80. Monsanto, PCB. Un artículo de Washington Post de 2002. Monsanto ocultó durante décadas la contaminación por PCB. Ocurrió en Anniston, en el estado de Alabama. Terry era mi hermano pequeño. Murió en 1971 de un tumor cerebral, cáncer de pulmón y una enfermedad coronaria. Tenía 16 años. En los últimos 3 años he perdido a la mayor parte de mis amigos. Murieron a causa de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, todas enfermedades relacionadas con los PCB. Es el camino de Monsanto. Aquí solo viven negros. Siguen viviendo aquí a pesar de que todas las casas están contaminadas. Hace 6 meses descontaminaron ese jardín de allí. Antes había casas aquí, la gente vivía en ellas, pero todos se tuvieron que mudar y las casas fueron demolidas. Esta es la casa donde murió mi hermano. Yo crecí en ella. ¿Veis aquel talud? Ahí es donde están enterrados los PCB. Monsanto obtuvo permiso para enterrar los PCB en Anniston. Ese es el canal de Snow Creek, que corre sobre el cemento. Salía de la fábrica y vertía los PCB justo aquí. El agua estaba envenenada y no se lo dijeron a nadie, salvo al Estado, que no nos dijo nada. PCB, Monsanto sabía. ¿Pero qué sabía exactamente? Una organización de defensa del medio ambiente de Washington, dirigida por el ecologista Ken Cook, ha hecho públicos los archivos internos de la firma. La mayoría están clasificados como confidencial. Destruir después de leer. Un documento de 1937. La exposición a los PCB provoca efectos tóxicos en todo el organismo y erupciones cutáneas de tipo acné. 1961. Tras la ruptura de una tubería en una fábrica que usaba PCB, 2 obreros desarrollan síntomas de hepatitis. 1966. Científicos sueltan peces en el canal de Snow Creek. Todos mueren al cabo de 3 minutos y medio. Contaminación. Carta dirigida al responsable de ventas en 1970. Este documento resume toda la historia. Dice lo siguiente: no podemos permitirnos perder un solo $1 en ventas. Ocultaron el hecho de que estaban envenenando a sus vecinos de Anniston, porque no querían perder ni $1. Solo cuando los abogados de los vecinos de Anniston recurrieron a la justicia, Monsanto se vio obligado a divulgar estos documentos confidenciales. Así descubrimos lo que ellos sabían desde hacía mucho tiempo. Sabían la verdad desde el principio. Mintieron. Ocultaron la verdad a sus vecinos, a las autoridades gubernamentales. Y cuando finalmente informaron a las autoridades, estas, en lugar de ponerse del lado de los envenenados, protegieron a la compañía. Apoyaron a Monsanto. Es escandaloso, absolutamente imperdonable. ¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda. Tengo más aquí.
¿Cuál es tu tasa de PCB? 63,8 en sangre. En sangre. Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por 1000 millones. O más. ¿Cuál es el nivel tolerable? 2 partes por 1000 millones. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo. ¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí? Todos hablamos de ello porque es nuestra vida cotidiana. A veces se me acerca un niño y me dice, señor Baker, me han hecho los análisis y tengo 3 partes por 1000 millones. ¿Cuánto tiempo me queda? Es una historia absolutamente terrible. ¿Pero qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Anniston. Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares, pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer. Mis análisis dicen que tengo 202 partes por 1000 millones en mi sistema. Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido. 29,6. Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides. 1800. Los PCB alteran las hormonas sexuales. Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho. En 2001, 20.000 vecinos de Anniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar $700 millones en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Pero ningún directivo de Monsanto ha sido juzgado. En el sistema jurídico americano, es muy infrecuente que los ejecutivos o directivos de la empresa sean considerados responsables penalmente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de demandar a las empresas por la vía civil. Y tienen que pagar. En realidad, las indemnizaciones y los intereses que pagan décadas más tarde las empresas solo son una mínima parte de sus beneficios. Por lo tanto, resulta rentable guardar el secreto. Nos preguntamos, ¿qué secretos estarán ocultándonos ahora? Nunca podremos confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad sobre un producto o un problema de contaminación. Jamás. No podemos confiar en Monsanto, dice Ken Cook. Y si tomamos como ejemplo el Roundup, el herbicida favorito de los jardineros y agricultores, ¿qué es exactamente? Es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito fulgurante porque Monsanto afirmó siempre que era biodegradable y bueno para el entorno. Le presentamos Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de Rex. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas. Roundup, biodegradable. Ken Cook tiene razón. La empresa ha sido condenada 2 veces por publicidad engañosa. La primera en Nueva York, en 1996. La segunda en Francia, el año pasado. Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos. Más aún considerando que según los estudios realizados por el propio grupo Monsanto,
solo se consigue un nivel de degradación biológica del 2% después de 28 días. He ahí la razón por la que biodegradable ha desaparecido recientemente de los bidones. Pero eso no es todo. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico. Un ejemplo, el Roundup provoca alteraciones en la división celular. Un estudio del profesor Robert Bellet. El profesor Bellet trabaja para el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie. Ha estudiado los efectos del Roundup sobre óvulos fecundados de erizos de mar. La gran sorpresa fue que el Roundup afectaba a la división celular. Enseguida observamos que el Roundup alteraba el proceso de la división celular, no al mecanismo de la división, sino a los mecanismos que controlan la división de las células. Es necesario comprender cómo se origina un cáncer. Al principio las células no son cancerosas, pero a partir de un determinado momento se producen modificaciones en ellas y la modificación principal es lo que se denomina la inestabilidad desde el punto de vista genético. Y esa es la primera alteración que hemos observado y demostrado para el Roundup. Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años. Inmediatamente cuando obtuvimos esos resultados, nos dimos cuenta de la importancia que podía tener para la gente que lo usa, porque las dosis con que trabajamos son muy inferiores a aquellas que utiliza la gente. Y pensamos, rápido, es necesario alertar lo antes posible y de la mejor forma posible a la opinión pública. Y para hacerlo pensé que lo mejor sería dirigirme a mis superiores y me sorprendió un poco, la verdad, muchísimo, cuando me sugirieron o incitaron vehementemente a que no hiciera públicos los resultados porque detrás estaba la cuestión de los transgénicos. Es una historia increíble. Se ha ocultado la toxicidad del Roundup para proteger el desarrollo de los transgénicos. Remontémonos al inicio de la historia de los transgénicos. Según la página web de Monsanto, la soja Roundup Ready fue el primer cultivo transgénico autorizado en Estados Unidos en 1996. Sus productores están agrupados en la ASA, la Asociación Americana de la Soja, cuya dirección puede encontrarse en la página de Monsanto. John Hoffman, su vicepresidente, es un defensor incondicional de la biotecnología. En primavera, hacia el 1 de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, 6 o 7 semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Imaginamos que, por lo tanto, fue cuidadosamente estudiada antes de su comercialización. ¿Quién era el ministro de Agricultura en la época? Dan Glickman, ministro de Bill Clinton entre los años 1995 y 2000. Al inicio de mi mandato,
Existía un amplio consenso agroalimentario en el seno del gobierno de Estados Unidos. Quien no bajara la cabeza ante el desarrollo rápido de la biotecnología y de los cultivos transgénicos era considerado como alguien contrario a la ciencia y al progreso. Sinceramente, pienso que deberíamos haber hecho más pruebas. Pero las empresas agroindustriales no querían porque habían hecho inversiones enormes para desarrollar esos productos. Y como responsable del organismo regulador de la agricultura, sufrí muchas presiones para que, digámoslo así, no fuera demasiado exigente. La única vez que me atreví a hablar durante el mandato de Clinton, recibí un buen tirón de orejas, no solo por parte de la industria, también por la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que decía que era necesario estudiar con mayor rigor la regulación de los transgénicos, y había personas dentro del gobierno Clinton, sobre todo en el área de comercio exterior, que se enfadaron conmigo. Me dijeron, ¿cómo puedes, tú que trabajas en agricultura, poner en duda nuestro sistema de regulación? Hasta aquí todo está claro. En Estados Unidos, el ministro de Agricultura no da la talla ante los intereses de las multinacionales. Pero, ¿cómo están regulados los transgénicos en Estados Unidos? El texto más importante ha sido publicado por la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia encargada de la seguridad de los productos alimentarios y de los medicamentos. Título: Alimentos derivados de nuevas variedades de plantas. Fecha: 29 de mayo de 1992. Principio 1. Los alimentos obtenidos por modificación genética están sometidos a la misma regulación que los obtenidos mediante el cruce tradicional de plantas. Resumiendo, la FDA decidió no crear una categoría especial para los transgénicos. Para más preguntas, dirigirse a James Mariansky, quien entonces dirigía el Departamento de Biotecnología. Básicamente, el gobierno tomó la decisión de no crear leyes nuevas. Pensaba que las leyes existentes podían aplicarse a las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que la Casa Blanca le pidió a la agencia que escribiera un texto en el que los transgénicos no estuvieran sujetos a una reglamentación específica. Pero no se hizo basándose en datos científicos. Fue una decisión política. Sí, fue una decisión política que afectaba a muchos ámbitos, no solo al de la alimentación. Se aplicaba a todos los productos de la biotecnología. Una confesión increíble. James Mariansky reconoce que la reglamentación de los transgénicos se basó en una decisión política y no científica. Pero, ¿cómo fue argumentada esa decisión? Principio 2. Los componentes de los alimentos resultantes de una planta genéticamente modificada serán los mismos o similares sustancialmente a aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos. Dicho de otra forma, la FDA considera a priori que una planta modificada genéticamente es similar a una planta convencional. Es el denominado principio de equivalencia sustancial, que ha sido seguido en todo el mundo. Es el centro de debate que opone a los partidarios y detractores de los transgénicos. ¿Cómo pudo decir la FDA que una planta transgénica era similar a una planta convencional? Sabemos que los genes que se introducen en las plantas mediante la biotecnología producen proteínas muy parecidas a aquellas que hemos consumido durante siglos. Esa es la visión oficial de la FDA, cuestionada por Jeffrey Smith, autor de numerosas obras sobre los transgénicos. Michael Hansen, asesor científico de la Unión de Consumidores. Y el ensayista Jeremy Rifkin, que fue el primero en denunciar el principio de la equivalencia sustancial. Si los alimentos transgénicos están tan extendidos actualmente, es gracias a un engaño de la FDA. Ellos afirman que estos alimentos no son diferentes. Utilizan la expresión equivalencia sustancial o no considerablemente diferentes, lo cual traducen como generalmente reconocido como seguro o GRAS.
Normalmente, para que algo sea considerado GRAS, es necesario que se apoyen numerosos estudios y que existe un amplio consenso en el seno de la comunidad científica. Con los alimentos transgénicos no ha existido ni lo uno ni lo otro. La FDA decía, si se introduce un gen en una planta, ese gen es ADN. Dado que consumimos el ADN desde hace mucho tiempo, podemos por lo tanto concluir que esa planta es GRAS. Nuestro punto de vista era que los genes debían ser considerados aditivos alimentarios. Actualmente, cuando queremos agregar a un alimento una gota microscópica de un nuevo colorante, un conservante o un producto químico, se le considera un aditivo alimentario y, por consiguiente, debemos hacer toda clase de pruebas para demostrar que existe la certeza razonable de que no será nocivo. Por el contrario, si manipulamos genéticamente una planta, lo cual puede dar lugar a innumerables diferencias en el alimento, nadie pregunta nada. Aquí en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. Solo era una forma para todas esas sociedades, y particularmente para Monsanto, de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Debo decir que defendieron muy bien sus intereses. Recuerdo una reunión en la que los científicos de Monsanto se encontraron con los científicos de la FDA. Hablaban de las modificaciones que provocaban sus trabajos y le preguntaban al FDA cómo iba a regular esos productos. Jamás he visto una sociedad con una influencia tan determinante y a un nivel tan alto sobre las autoridades gubernamentales a cargo de la reglamentación como Monsanto con sus alimentos transgénicos. Existe un documento excepcional en el que se puede ver a George Bush, padre, visitando los laboratorios de Monsanto. Tuvo lugar 9 años antes de la comercialización de la soja Roundup Ready. Me gustaría enseñarle algunos de los pasos que hemos de dar para llevar un gen de un organismo a otro. En realidad, hará las mismas y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio, donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. Unirlas. Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Tenemos un herbicida fantástico. Este es el químico que... Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos. Y ese es exactamente el problema de Monsanto. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Si en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. En 1988, Dan Quayle ocupa el cargo de George Bush, que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. 4 años después, el nuevo vicepresidente hace pública la política del gobierno estadounidense relativa a los transgénicos, conforme a los deseos de Monsanto. Damos este paso como parte de la iniciativa presidencial de eliminación de reglamentación, ahora en su segunda fase. Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto $4.000 millones. Esperamos que alcance los $50.000 millones en el año 2000.
siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria. ¿Cree que fue una conspiración? La palabra conspiración es un poco fuerte, pero desde el punto de vista de la empresa, sin duda fue un asalto al poder. Enseguida, un tal Michael Taylor se convirtió en el administrador adjunto de la FDA, justo en el momento en el que se estaban redactando las normas de los alimentos transgénicos. ¿Quién es Michael Taylor? En Internet solo hay una imagen de ese hombre oscuro. Actualmente dirige la Fundación Recursos para el Futuro. Hola, soy Marie-Monique Robin. Hola, soy Mike Taylor. Quisiera preguntarle sobre su papel cuando trabajaba en la FDA. Antes de ser contratado por la FDA, usted fue abogado de Monsanto durante 7 años, ¿no es así? Bueno, era socio de un bufete de abogados del cual Monsanto era cliente y trabajé en algunos asuntos de Monsanto, sí. Ajá. Aparentemente, si lo que he leído es cierto, la FDA creó un cargo nuevo para usted, jefe de la Comisión de Reglamentación. Bueno, ¿Se trataba de una necesidad específica de la FDA en aquel momento debido a los nuevos transgénicos? yo no tuve nada que ver con los alimentos transgénicos, nada en absoluto. Yo no fui el creador de esa política, pero eso es, simplemente, eso es falso. Llegó a la FDA en julio de 1991. Hasta esa fecha había trabajado en el bufete de abogados King y Spalding. Entre sus clientes se contaba no solo Monsanto, también el IFBC, el Comité Internacional de los Alimentos y la Biotecnología. Escribió un documento para el IFBC explicando la manera en la que al Consejo le gustaría que se reglamentaran los alimentos transgénicos. Si comparamos la propuesta de Michael Taylor para el IFBC y el texto publicado por la FDA, son muy parecidos. Si él no es el autor del reglamento, entonces alguien cogió su documento y lo modificó levemente antes de publicarlo. El señor Taylor era entonces el comisario adjunto y fue él quien dirigió el proyecto. Él era el jefe, el autor del reglamento, el responsable de llevar el proyecto a buen término. Monsanto supo llevar perfectamente el juego político y legal. Desempeñó un papel clave en la aprobación de la comercialización de las hormonas de crecimiento bovino y en la manera en que el gobierno americano ha administrado la biotecnología. Michael Hansen acaba de mencionar la hormona del crecimiento bovino. ¿De qué se trata? Al parecer es una hormona transgénica que se le inyecta a las vacas para aumentar su producción láctea un 20%. Lo mínimo que se puede decir es que no le gusta a todo el mundo. La hormona es una amenaza para nuestra salud. Veneno mortal. Manipulación. Bautizada como RBGH, hormona recombinante de crecimiento bovino, el producto es comercializado por Monsanto desde 1994, con el nombre de Posilac. Posilac es el nuevo producto más seguro de la historia. Pronto comprobará los espectaculares resultados que Posilac le ofrece. En 1985, Monsanto presentó un informe ante la FDA solicitando la autorización para comercializar el Posilac. Los expertos de la agencia analizan los ensayos realizados por la firma en ejemplares experimentales. El veterinario de la FDA responsable del expediente se llama Richard Barrocks. En una entrevista declara que responsables de la agencia han suprimido y manipulado datos. Los datos científicos que la empresa enviaba no tenían en cuenta las necesidades de los productores de leche. A saber, 2 cuestiones clave. Enfermedades como la mastitis, es decir, la infección de las ubres, y los problemas de reproducción.
Cuando vi que faltaban aquellos datos, les dije, chicos, tenéis que recoger más información. Eso les retrasó de 2 a 3 años. ¿Informó a la FDA de sus preocupaciones? Poco a poco me fueron marginando. Mi jefe puso a sus colaboradores a cargo del expediente y yo tuve cada vez menos acceso a los datos, incluidas cosas que había pedido personalmente, como los estudios sobre la mastitis. Me convertí en un obstáculo, así que decidieron eliminarme y apartarme del trabajo. Hasta que finalmente me despidieron. Me acompañaron hasta la puerta y allí se terminó todo para mí. ¿Recibió amenazas? Sí, de los abogados de Monsanto. Cuando recurrí mi despido ante la justicia, ellos le dijeron a mi abogado que me denunciarían si revelaba secretos de la empresa para mi defensa. Finalmente, la FDA sería condenada a readmitir al veterinario demasiado concienzudo, quien, asqueado, terminaría renunciando. Pero eso no es todo. En Internet se habla también de documentos robados a la FDA y enviados al profesor Samuel Epstein, dirigente de la Coalición por la Prevención del Cáncer. En 1990, el profesor Epstein publica un artículo en The Milkweed, una revista de referencia especializada en leche que dirige el periodista Pete Hardin. Una primicia basada en documentos secretos que los dos hombres investigaron minuciosamente. Un día encontré en la oficina una caja enorme llena de documentos enviada desde Washington por un remitente anónimo. La caja contenía todos los datos de los estudios veterinarios que Monsanto había enviado a la FDA desde hacía 6 años. Una auténtica maravilla. La mayor parte de los documentos son originales, con la frase información interna y confidencial que no puede ser reproducida, revelada o enviada fuera de la empresa sin la debida autorización. Justo lo que un periodista de investigación desea publicar. La revelación de esos informes enfureció a Monsanto y a la FDA. Nosotros demostramos que los cambios fisiológicos observados en los animales tratados con la hormona eran dramáticos. Por ejemplo, el ovario izquierdo de las vacas que habían recibido la hormona sintética es un 34% más grande. Hasta un 42 o un 44% según los grupos. Más aún, los informes demuestran que los animales tratados tienen graves problemas para reproducirse. Los datos son concluyentes. Nosotros proporcionamos los datos sin procesar y procesados, datos contrastados no por nosotros para su verificación. Las autoridades sanitarias que han analizado la somatotropina bovina han comprobado que no existe ningún riesgo para los consumidores. Para Monsanto, la hormona no solo no representa ningún problema, sino que solo conlleva beneficios para el consumidor. Como la composición química de la leche no es alterada por el Posilac, sus propiedades y su gusto no cambian. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Es una historia absolutamente asombrosa.
¿Hubo otros países que autorizaran la RBGH? Al parecer, la hormona fue prohibida en Europa y Canadá. En Canadá también. La Agencia de la Salud de Canadá suele calcar sus decisiones de la FDA. RBGH. Escándalo en Santé, Canadá. Monsanto acusado de intento de soborno. En octubre de 1998, 3 científicos de Santé, Canadá, declararon ante una comisión del Senado por oponerse a la comercialización de la hormona transgénica. El escándalo ha sido descubierto por el Dr. Shiv Chopra, un whistleblower, en inglés, alguien que da la voz de alarma. Me pregunto qué verdad voy a decir. La verdad que yo conozco o la que el ministerio me dice que diga. Y este es mi conflicto. Le hago esta pregunta a los 3. ¿Monsanto se puso en contacto con alguno de ustedes? Doctora Haydon. Asistí a una reunión en 1989-90 con representantes de Monsanto y el doctor Drennan, mi superior, y también el doctor Messier. La compañía nos ofreció de 1 a 2 millones de dólares. No sé lo que sucedió después, pero mi director dijo después de la reunión que iba a presentar un informe sobre lo ocurrido a sus superiores. ¿Cómo reaccionó Monsanto? Bien, Monsanto no negó que hubiera ofrecido 2 millones de dólares durante aquella reunión. Después dijeron que había sido una propuesta para hacer más investigaciones en Canadá sobre la vaca canadiense. En cualquier caso, el resultado es que la hormona transgénica no ha sido autorizada en Canadá. Tras las revelaciones de Canadá, el Parlamento Europeo la prohibió para siempre. Después, de repente, Margaret Haydon, Gerard Lambert y yo fuimos despedidos por desobediencia. ¿Fueron despedidos? Sí, nos despidieron y llevamos el asunto a los tribunales. No a la hormona del crecimiento bovino. En Estados Unidos, el Congreso había abierto también una investigación a petición de los detractores de la hormona transgénica. Entre otras cosas, denunciaban la prohibición de etiquetar la leche según su origen, lo cual impedía elegir a los consumidores. Curiosamente, la investigación nunca concluyó. La hormona de crecimiento bovino BGH es una prueba de la aceptación de la ingeniería genética por el consumidor. ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! La hormona del crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Y Monsanto es una multinacional muy poderosa con muchos contactos en las altas esferas del Estado. Para el gobierno federal, el desarrollo de la biotecnología supone una apuesta tan importante que prefiere ignorar estas cuestiones, digamos secundarias, que son la salud de las vacas o de los consumidores. La razón por la cual la FDA ha autorizado la comercialización del RBGH es que numerosos antiguos empleados de Monsanto ocupan puestos clave en la FDA. Entraron en la agencia para conseguir que ésta aprobara el producto. Es lo que llaman las puertas giratorias, con un efecto de doble hélice. ¿Puertas giratorias? Sí, las puertas giratorias. No solo en agricultura hay puertas giratorias. Las hay en muchos sectores. Donald Rumsfeld fue director general de Shell, una filial de Monsanto. El antiguo embajador estadounidense de Comercio Exterior, Mickey Cantor, fue consejero de administración de Monsanto. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, trabajó para Monsanto. Monsanto, puertas giratorias, en francés las sillas musicales. Estado de la cuestión no exhaustivo en 1999. Linda Fisher pasa de la EPA a la Agencia de Protección Ambiental a Monsanto. Michael Friedman de la FDA a Monsanto. Marshall Hale y Josh King de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la FDA. William D. Ruckelshaus de la EPA a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor, que ha hecho varias veces el camino de ida y vuelta.
Una vez terminada su misión en la FDA, ¿fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de Monsanto? Sí. ¿Para usted no existe el conflicto de intereses? No. No. Y de nuevo, las reglas son las reglas. Y yo jugué según las reglas. Considero que en términos de aceptación pública ha sido un error tras otro. Cuando intentas tener una estrategia para que el público comprenda y acepte una nueva tecnología, el hecho de que la primera aplicación esté relacionada con la leche, de la cual producimos más de la que necesitamos, ayuda a crear un clima de Sospecha. Creo que la idea de que las compañías no estén obligadas en todos los casos de alimentación transgénica a contar con la autorización de la FDA, a diferencia de lo que ocurre en Europa, creo que eso, para la confianza del público, desde la perspectiva del consumidor, no es un sistema suficiente. Personalmente dije que el Congreso debía cambiar la ley. El Congreso debería crear un sistema de notificación obligatorio que asegure que todos los productos sean supervisados por la FDA y que la FDA certifique la seguridad de todos los productos. Una declaración sin duda muy interesante. Al parecer, Michael Taylor se arrepiente de la normativa que él mismo firmó en 1992. ¿Qué pensaban los científicos de la FDA? ¿Existía un consenso sobre la regulación de los transgénicos? Documentos internos demuestran que la agencia ignoró las inquietudes de sus propios científicos. Firmado Steven Drucker. Steven Drucker es un abogado que trabaja para una coalición de organizaciones no gubernamentales. Demandó a la FDA y consiguió la desclasificación de sus archivos sobre los transgénicos. Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992. Y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Por ejemplo, el doctor Luis Privil, del Departamento de Microbiología de la FDA, ha escrito: hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos. A continuación añade que ciertos aspectos de la manipulación genética podrían resultar más peligrosos. Las inquietudes expresadas por los expertos de la FDA eran tan importantes que la doctora Linda Kahl, de la FDA, responsable del seguimiento y la síntesis de sus consejos, redactó un informe para el coordinador de biotecnología de la FDA, el doctor James Mariansky. Según documentos internos de la FDA que se han hecho públicos, había muchos científicos de la FDA que no estaban de acuerdo con la normativa propuesta. Por ejemplo, aquí tengo el informe que Linda Kahl le envió. Sí. Ella decía, los procesos de manipulación genética y de cruce tradicional son diferentes. De cruce tradicional son diferentes. Y según los expertos de la agencia, conllevan riesgos diferentes. Es cierto que en el interior de la agencia existían opiniones divergentes. Eso es lo que Linda Kahl resume en su informe. Pero cuando terminamos de redactar la normativa, todos los científicos estaban de acuerdo. Por supuesto que la FDA había investigado el uso de la manipulación genética, pero no tenían ninguna información que indicara que la técnica en sí pudiera crear productos diferentes en términos de calidad o seguridad. Antes de que los científicos de la FDA expresaran sus inquietudes, la agencia recibió una señal de alarma muy clara. En efecto, el primer aditivo alimentario manipulado genéticamente y comercializado en el mercado estadounidense había provocado una grave epidemia. ¿Recuerda lo que sucedió con el L-triptofán en 1989? Sí. Era un aminoácido manipulado genéticamente. A priori conocemos muy bien los aminoácidos. Sí. Mató a decenas de personas y cientos más enfermaron. Provocó una epidemia de una enfermedad desconocida llamada EMS. Es cierto. ¿Cuántas personas murieron?
Sí, pero nosotros teníamos muchos... 37 y más de 1000 inválidos. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Según un documento de la FDA, usted dijo, no sabemos cuál es la causa del EMS, pero no podemos descartar la hipótesis de que se deba a la manipulación genética. ¿Dijo usted lo que acabo de leer? Sí. Increíble. James Mariansky no descartaba que la manipulación genética pudiera provocar efectos inesperados, pero no movió un dedo. ¿Hay científicos independientes que hayan trabajado sobre esta cuestión crucial para los consumidores? Arpad Pusztai, un renombrado científico, perdió su trabajo después de expresar sus inquietudes sobre los transgénicos. Ocurrió en 1998. Arpad Pusztai trabajaba para el Instituto Rowlett, en Escocia, y había dirigido un estudio sobre las patatas transgénicas por encargo del Ministerio de Agricultura. El presupuesto de más de 2 millones de euros movilizó a 30 investigadores durante 2 años para preparar la llegada de los transgénicos a Gran Bretaña. Todos estábamos entusiasmados. Yo estaba entusiasmado. El ministerio pensaba que si hacíamos ese estudio, examinando todos los aspectos, aquello serviría de apoyo a los alimentos transgénicos. Cuando llegara el momento de comercializar los productos, podrían decir que el mejor laboratorio de nutrición europeo había comprobado que no existía ningún problema. Arpad Pusztai es especialista en lectinas. Son proteínas que tienen una función insecticida y que protegen a las plantas contra los pulgones. Los científicos del Instituto Rowlett crearon patatas resistentes al pulgón insertando un gen del narciso de las nieves que produce la famosa lectina. Antes, habían verificado que las lectinas, en su estado natural, no son peligrosas para la salud. Las patatas transgénicas fueron probadas en ratas. Constatamos 2 efectos. En primer lugar, la proliferación de células en el estómago, lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso, pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos. Además, el sistema inmunitario del estómago estaba alterado. No sabemos si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso, el organismo trataba a las patatas como cuerpos extraños. Estábamos seguros de que la manipulación genética estaba en el origen del problema y no el gen de la lectina, porque lo habíamos comprobado aisladamente en una concentración 800 veces mayor sin consecuencias negativas. Era muy importante porque la FDA hablaba en la época de una tecnología neutra. Nosotros dijimos en público que el problema en sí no era el gen, sino la técnica de inserción. Cuando llegaron a Gran Bretaña los primeros cargamentos de soja norteamericana, la BBC entrevistó a Arpad Pusztai sobre la cuestión. Como científico que trabaja en este campo, considero que es muy injusto utilizar a nuestros conciudadanos como cobayas. Creo que jamás me perdonaron que dijera aquello. Monsanto comprendió rápidamente la importancia de nuestros resultados. Ya estaban al corriente antes de la emisión de la entrevista, porque el Instituto de Investigación Agrícola recibía mucho dinero de Monsanto. Comprendieron rápidamente las consecuencias de nuestro estudio. A la mañana siguiente de la emisión de la entrevista, Arpad Pusztai es despedido y su equipo de investigación disuelto. El profesor Stanley Ewen, un renombrado histólogo, era el encargado de estudiar el impacto de las patatas transgénicas en los órganos de las ratas. Desde aquel incidente no se hace ninguna ilusión sobre la independencia de la ciencia.
Yo estaba extraordinariamente enfadado y muy alterado. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué era lo que había pasado? También desacreditaron a Stanley, no solo a Arpad y a mí. Stanley fue jubilado y desacreditado en la universidad. ¿Es verdad? Sí. Sí. Fue muy duro. El lunes nuestro trabajo era formidable. El martes merecía estar en la basura. Yo tenía una ligera idea de lo que había podido ocurrir, pero no pude confirmarlo hasta hace algo menos de 8 años. Estaba en una cena, y en la mesa, a mi lado, había alguien del Instituto Rowett llamado Dataroi. En cierto momento le dije, es horrible lo que le pasó a Arpad, ¿verdad? Y él me respondió, sí, pero ¿no sabías que Downing Street llamó 2 veces al director? Entonces comprendí que había algo supranacional en todo este asunto. El despacho de Tony Blair había recibido presiones para detener nuestro trabajo porque los norteamericanos pensaban que podría crearle problemas a su industria biotecnológica. El caso de Arpad Pusztai provocó un rechazo masivo a los alimentos transgénicos en Gran Bretaña, apoyado por Greenpeace, hasta tal punto que un año después, Robert Shapiro, presidente de Monsanto, aceptó participar en una teleconferencia organizada por la Asociación Ecologista. Es el único documento filmado que existe del antiguo presidente que había inclinado la compañía al área de la biotecnología lanzando un nuevo lema: alimento, salud y esperanza. Monsanto hizo grandes esfuerzos para imponer sus productos en todos los ámbitos con el apoyo pleno de las multinacionales fabricantes de alimentación, distribuidores, empresas de comunicación, agencias estatales e incluso gobiernos. No se comportan como una empresa que ofrece vida y esperanza, sino como matones que intentan imponer sus productos. Sí, soy un matón, pero me parece que no soy un matón con éxito. Me gustaría empezar señalando que la biotecnología es una herramienta. La biotecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Puede usarse bien o muy mal. Los productos que están en el mercado han sido comprobados por los órganos de vigilancia que la sociedad ha establecido con el fin de asegurar no solo su seguridad, también la seguridad medioambiental de estos productos. Diez años después de su lanzamiento comercial, la soja Roundup Ready representa el 90% de la soja cultivada en Estados Unidos y el 70% de los alimentos vendidos en los comercios americanos contiene productos transgénicos. A diferencia de lo que ocurre en Europa, los consumidores no pueden elegir porque está prohibido etiquetarlos como transgénicos. Una consecuencia directa del principio de equivalencia sustancial. Tengo un grano de soja en la mano y lo puedo comer con toda confianza. Es muy seguro. Creo que la FDA confía en que esta soja es tan segura como las demás variedades. ¿Cómo puede estar tan segura la agencia? Se basa en los datos que la empresa proporcionó a la FDA y que han sido evaluados por los científicos de la agencia. A ninguna empresa le interesa realizar un estudio para, a continuación, ocultar los resultados. ¿Cómo puede estar tan seguro James Mariansky? Si tecleamos Monsanto falsificó estudios científicos, obtenemos 174.000 respuestas. Entre ellas un informe de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Monsanto habría falsificado investigaciones sobre los efectos cancerígenos de la dioxina. La historia comienza en Nitro, en una fábrica de Monsanto que fabrica un potente herbicida denominado 245T. En 1945, una explosión provoca efectos inesperados.